Vamos a meternos de lleno. Imaginen el escenario. Año 2071. La Tierra es, bueno, un recuerdo polvoriento y la humanidad está regada por todo el sistema solar. Para mantener algo de orden en ese caos están los cazarrecompensas, los cowboys, que básicamente viven al día. Y hoy nuestro análisis se centra en la tripulación de una nave en particular, la Bebop. Las fuentes la describen como un grupo de almas rotas, carismáticas, sí, pero totalmente disfuncionales, que terminan juntas casi por accidente. Y ese es el eje de todo, ¿no? Porque las fuentes lo dejan clarísimo. Esta no es una historia de héroes espaciales, para nada. El objetivo aquí es entender algo mucho más profundo. Cómo el pasado de cada uno de estos personajes no es solo un recuerdo, sino una fuerza activa, que moldea cada decisión que toman, cómo interactúan, todo. Se habla de la Bebop como una familia desordenada, pero yo diría que es más como un grupo de apoyo para fugitivos. Están unidos, sí, pero no por una meta. Están unidos porque todos huyen de los mismos fantasmas. Me encanta esa idea del grupo de apoyo para fugitivos. Empecemos por la base entonces, el dúo original. Spike Spiegel y Jet Black, que, en el papel no tienen ningún sentido juntos. Por un lado tienes a Spike, ex sicario de un sindicato criminal temible, el Red Dragon, es impulsivo, letal en combate, un piloto increíble, y su actitud es puro sarcasmo, con una especie de resignación fatalista, como si viviera tiempo extra. Y en la otra esquina, Jet Black, el dueño de la nave, el ancla del grupo, un ex policía de la ISSP, la Policía Interplanetaria. Es la figura paterna, el estratega, el que mantiene la cabeza fría. Pero aquí está el punto clave, y las fuentes lo subrayan mucho. Al igual que Spike, Jet es un hombre que le dio la espalda a su vida anterior. Renunció a la policía, asqueado, por la corrupción y por una traición personal que lo dejó, marcado física y emocionalmente. Vamos a desmenuzar esto, porque es la base de todo. Un ex gángster y un ex policía. Normalmente, esa es la receta para un tiroteo, no para una sociedad de negocios. ¿Cómo funciona esta dinámica? Es que esa es la pregunta del millón, y la respuesta es fascinante. No funciona a pesar de sus pasados, sino gracias a ellos. Ambos son hombres profundamente desilusionados. Vienen de lados opuestos de la ley, sí, pero los dos llegaron al mismo destino. A un cinismo total hacia el sistema. Exacto, un cinismo absoluto. Spike fue traicionado por su sindicato, Jet por su fuerza policial. Y esa experiencia compartida, ese sentimiento de ser desechados por los sistemas a los que pertenecían, crea un vínculo tácito. Una confianza que no necesita palabras. O sea, es una confianza que nace de la desconfianza en todo lo demás. Precisamente, no confían el uno en el otro como amigos tradicionales, sino porque saben que el otro ya no tiene a dónde más ir. Su relación es súper funcional y por eso es tan sólida. Jet es el cerebro. Investiga, planifica, se ocupa de la logística y sobre todo es el freno para los impulsos casi suicidas de Spike. Y Spike es el ejecutor. Es la herramienta de precisión, el que entra en acción sabiendo que Jet le cubre las espaldas. Discuten todo el tiempo, por la comida, por el dinero, por lo que sea, pero a la hora de la verdad, el sistema funciona perfecto. Jet sigue siendo el detective metódico y Spike el sicario instintivo. Sus pasados los hicieron encajar. Entiendo ese equilibrio. Un equilibrio cínico, pero funcional. Pero entonces, justo cuando esta rutina se establece, llega una fuerza de la naturaleza. Una que lo pone todo patas arriba. Hablemos de Faye Valentine. Faye, si Spike y Jet son el núcleo estable, Faye es el catalizador del caos. Y su historia con el pasado es quizá la más trágica. Es una estafadora que estuvo criogenizada más de 50 años. Despertó en un futuro que no entiende, con amnesia casi total y una deuda multimillonaria. Es astuta, seductora y, como dicen las fuentes, egoísta por necesidad. No es mala, es una superviviente. Y aquí el tema del pasado se vuelve más complejo, ¿no? Porque Spike y Jet cargan con el peso de sus historias. Pero Faye carga con el peso de no tener una. Es un vacío. ¿Cómo afecta eso a su lugar en el grupo? Porque desconfía de todos, todo el tiempo. Es que ese vacío la define. Su incapacidad para confiar, su oportunismo, su tendencia a huir.
todo nace de no tener un ancla. Spike y Jet saben quiénes son, aunque no les guste. Faye no tiene ni idea. Y esto la pone en conflicto constante con los demás. Con Spike, por ejemplo, es una competencia perpetua. Los dos son impulsivos, pero Spike opera con un código de honor retorcido, y Faye con la ley del sálvese quien pueda. Eso genera un caos que a veces, por pura suerte, es útil, pero casi siempre es un desastre. Claro, es la compañera de piso que se come tu comida y luego intenta convencerte de que te hace un favor, pero a escala galáctica. Y su relación con Jet debe ser, bueno, aún más tensa. Él es la ley y el orden. Totalmente. Jet representa todo de lo que Faye huye. La autoridad, las reglas, la estructura. Él la ve, con razón, como un riesgo inmanejable, una variable que puede arruinar cualquier plan. Y ella ve en él esa figura de autoridad contra la que necesita rebelarse. Sin embargo, y esto es lo interesante que apuntan las fuentes, debajo de toda esa fricción hay un respeto. A regañadientes, pero está ahí. Jet, en el fondo, entiende lo que es sentirse solo, y más de una vez, a pesar de sus quejas, es él quien la va a buscar. Su lucha no es contra un fantasma, como Spike, sino contra la ausencia de uno. Y esa búsqueda desesperada por saber quién es, la convierte en el elemento más volátil. Fuerza a todos a salir de su zona de confort. A ver, pero esto me hace un poco de ruido. Tienes a tres personajes súper serios, definidos por el trauma, el cinismo, y de repente las fuentes nos dicen que a esta mezcla se suman una niña hacker que parece sacada de una caricatura y ¿un perro? Me refiero a Edward y a Ayn. ¿Cómo es que esto no rompe por completo el tono? ¿Por qué no suena que deba funcionar? Es una pregunta muy válida, y es justo por eso que su rol es tan crucial. Ed, o Radical Edward, es una genia de la informática, una hacker que vive en su propia realidad. Es excéntrica, juguetona. Su pasado, según las fuentes, es caótico. Fue semi-abandonada en un orfanato. Nunca tuvo una estructura. Y Ayn no es un perro cualquiera. Es un perro de datos. Un corgi modificado genéticamente con una inteligencia superior. Entonces, ¿son solo el alivio cómico? ¿Están ahí para aligerar la carga? Son mucho más que eso. Su función es temática. Es fundamental para que la familia no se hunda en su propia miseria. A diferencia de los otros tres, Ed no carga con ese tipo de pasado trágico y pesado. No la persiguen la culpa, ni la traición, ni una deuda. Vive en un presente perpetuo y absurdo. Las fuentes lo describen perfecto. Su pensamiento no lineal suaviza las tensiones. Cuando el ambiente en la bebop se vuelve irrespirable, Ed hace o dice algo tan fuera de lugar que rompe la tensión. Es la válvula de escape de la olla a presión. Exacto. Y Ayn funciona de una manera más sutil. Es el observador silencioso, un puente emocional. Es el único ser en la nave al que todos, sin excepción, le muestran afecto genuino. Jet lo cuida, Ed juega con él, hasta Faye baja la guardia a su lado. Lo que Ed y Ayn aportan es otra forma de existir. No están huyendo de su pasado. Su caos es productivo. Las habilidades de Ed resuelven casos imposibles. Son la prueba de que se puede vivir sin estar encadenado al ayer. Un concepto que para el resto es casi ciencia ficción. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque mientras esta dinámica familiar se desarrolla con las misiones y los problemas del día a día, hay una corriente subterránea, mucho más oscura, y esa es la historia de Spike. Su pasado nunca lo dejó ir. Está personificado en Vicious, su antiguo compañero y ahora enemigo mortal, y en Julia, el amor perdido. El sindicato Red Dragon es una sombra que se alarga sobre toda la tripulación, lo sepan ellos o no. Este es el verdadero motor de la historia. Las fuentes lo dejan claro. El pasado no es algo que puedas meter en una caja y olvidar. Para Spike no es un recuerdo, es una fuerza activa. Es un cazador que lo acecha. Cada vez que parece encontrar algo parecido a la paz en la bebop, algo de su vida anterior aparece para recordarle que él no pertenece a ese lugar. Exacto. Lo que las fuentes sugieren es que la familia de la bebop no era una cura para Spike. Era un analgésico. Le permitió funcionar, sobrellevar el dolor, pero la enfermedad seguía ahí, latente. La tripulación le ofreció un presente, pero su alma seguía atrapada en el pasado. Y finalmente, esa deuda llega a cobrarse.
El conflicto con Vicious se vuelve inevitable, y Spike toma la decisión que siempre supimos que iba a tomar. Abandona la Bebop, para enfrentar su pasado de una vez por todas. Y como dicen las fuentes, lo hace sabiendo que es un viaje sin retorno. Su despedida es uno de los momentos más poderosos, porque no es una escena de heroísmo, no se va a salvar el mundo. Es la aceptación final de su propia naturaleza, de que es imposible escapar. Ha estado jugando a ser cazarrecompensas, viviendo en un tiempo prestado, pero en el fondo nunca dejó de ser aquel hombre del sindicato. Su enfrentamiento final con Vicious no es por venganza, es para cerrar un círculo. Es él admitiendo por fin quién es. El final es de una potencia brutal. Las fuentes lo resumen a la perfección. Spike se enfrenta a su destino, libra esa batalla final, y tras derrotar a Vicious, su caída es ambigua. Se desploma, dejando esa sensación poética y abrumadora de que su pasado por fin lo alcanzó. No importó cuánto corrió. Al final, tuvo que volver al único lugar al que realmente pertenecía. Y eso confirma la idea del analgésico. La Bebop nunca fue un hogar para él, fue una estación de paso. Un lugar donde pudo pretender por un tiempo que podía ser otra persona, pero su identidad estaba forjada en otro fuego. Uno que nunca se apagó. Entonces, para resumir la idea central, la tripulación de la Bebop es un estudio sobre personajes dañados, que encuentran un refugio temporal, accidental, los unos en los otros. Como equipo de cazarrecompensas son casi perfectos. La destreza de Spike, la planificación de Jet, la astucia de Faye, la genialidad de Ed, encajan. Pero lo que realmente los mantiene juntos, en un nivel más profundo, es que sus fracturas personales también encajan, al menos por un tiempo. Todos huyes de algo, de la traición, de una deuda, de la amnesia o, en el caso de Spike, de sí mismo. La Bebop no es un hogar, es un escondite flotante. Una familia desordenada que funciona porque todos entienden, sin decirlo, lo que es estar roto. Y esto nos lleva a una reflexión final. Una idea que las fuentes dejan sobre la mesa. La historia de Cowboy Bebop no trata de una gran misión épica. Trata, como se menciona, de personajes rotos intentando vivir el día a día. Y al final, esto plantea una pregunta fundamental que la historia no responde, sino que nos obliga a considerar. ¿Es realmente posible escapar del pasado? Las fuentes parecen sugerir que tal vez la pregunta está mal planteada. Quizás no se trata de si puedes escapar, sino de qué versión de ti mismo sobrevive cuando finalmente dejas de correr y te das la vuelta para enfrentarlo.